Ay, mijos, ¿han soñado alguna vez que su mundo se derrumba por una traición tan fea que les quita el aliento y al despertar se dan cuenta de que era como una advertencia del cielo? Yo sí, y déjenme decirles que eso me cambió la vida de arriba abajo. Imagínense perder a su único hijo por culpa de un marido infiel que no valora ni la familia ni el amor verdadero. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Me tiembla la voz solo de recordarlo. Pero aquí estoy, sentada en mi cocina vieja en este pueblito de Jalisco, con una taza de café negro en la mano, contándoles mi historia como si fueran mis propios nietos, porque a mis 60 años, con el pelo ya gris y las manos arrugadas de tanto trabajar la tierra, he aprendido que compartir el dolor es como soltar un peso del pecho. ¿Y ustedes, de dónde me están escuchando esta noche? ¿De la Ciudad de México, con todo ese ruido de coches y luces? ¿O de Guadalajara, donde el mariachi suena en cada esquina? Tal vez de un ranchito como el mío, con el olor a maíz fresco y el canto de los gallos al amanecer. Coméntenme abajo, por favor, y cuéntenme si han vivido algo parecido, un sueño que les haya abierto los ojos a una verdad dura. Y no olviden suscribirse al canal para más historias que les tocan el alma. Denle like si les llega al corazón y compartan con esa amiga que necesita un poco de fuerza. Les cuento, mijos, yo soy María, una mujer sencilla de campo, nacida y criada en este rincón de Jalisco donde el sol quema la piel y las lluvias bendicen la tierra. Tengo 60 años ahora, pero en mi juventud era una chamaca llena de sueños, con ojos cafés que brillaban como el café recién molido y una sonrisa que podía iluminar el día más nublado. Mis manos, ahora callosas y marcadas por años de lavar ropa en el río y cocinar tortillas en el comal, eran suaves entonces, listas para abrazar la vida. Vivo en una casita humilde, rodeada de nopales y gallinas que picotean el suelo, con un patio donde planto chiles y tomates para hacer salsa picante. Por las noches me siento en mi mecedora de madera, mirando las estrellas, y pienso en cómo todo empezó. Mi vida no siempre fue esta tranquilidad de abuela, no, mijos. Hubo un tiempo en que el drama me envolvió como una tormenta de verano, de esas que llegan de repente y lo mojan todo. Todo comenzó cuando era joven, apenas con 20 años, llena de ilusiones. Me casé con Juan, un hombre guapo y fuerte, de esos que trabajan en el campo cortando caña o manejando tractores, con brazos musculosos y una risa que me hacía derretir. Era el tipo de hombre que en el baile del pueblo te saca a bailar un jarabe tapatío y te hace sentir la reina del mundo. Nos conocimos en una fiesta de la Virgen de Guadalupe, con luces colgadas en los árboles y música de banda sonando fuerte. Él me miró con esos ojos negros profundos y me dijo: «María, baila conmigo, que tu sonrisa me ha robado el corazón». ¡Ay, qué tonta fui, mijos! Caí rendida a sus pies. Nos casamos en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo, con mis padres bendiciéndonos y los vecinos trayendo tamales y pozole para la fiesta. Juan era robusto, con bigote espeso y una voz grave que me hacía sentir protegida, pero también tenía ese aire egoísta, siempre pensando en su trabajo antes que en nada más. Nuestra casita era un refugio perfecto al principio, mijos. Estaba en las afueras del pueblo, con paredes de adobe pintadas de blanco, un techo de teja roja y un jardincito donde crecían flores silvestres. Por las noches, el aire olía a tierra mojada y a humo de leña, y se oía el croar de las ranas en el arroyo cercano. Teníamos una cocina pequeña con un fogón donde yo preparaba moles y enchiladas, y Juan llegaba cansado del campo, quitándose las botas embarradas en la puerta. «María, mi reina,
Huele delicioso, me decía, y me daba un beso en la mejilla que me hacía olvidar el cansancio. Pero ya entonces había pequeñas sombras, como cuando él se quejaba de lo agotador que era el trabajo y yo me quedaba sola arreglando la casa. Luego vino Pedro, nuestro bebito, el sol de nuestras vidas. Nació en una noche de tormenta, con truenos retumbando como si el cielo celebrara su llegada. Era gordito, con cachetes rosados y hoyuelitos en las mejillas que se marcaban cuando sonreía. Sus ojos eran como los míos, cafés y curiosos, y su llanto era fuerte, como queriendo conquistar el mundo. Yo lo arrullaba en mis brazos, sintiendo su calorcito contra mi pecho, y le cantaba nanas que mi abuela me enseñó. Duérmete, niño, duérmete ya. Juan lo cargaba a veces, pero siempre con prisa, diciendo, está lindo el chamaco, pero tengo que irme al trabajo temprano. Yo pensaba que era normal, que los hombres son así, dedicados al pan de cada día. Pero en el fondo, mijos, sentía un pinchazo en el corazón, como si algo no estuviera bien. Les juro que al principio todo parecía un sueño hecho realidad. Caminábamos por el pueblo los domingos, yo con Pedro en el rebozo, Juan a mi lado, luciendo orgulloso. Los vecinos nos decían, qué familia tan bonita, María, Dios los bendiga. Íbamos al mercado a comprar frutas frescas, mangos jugosos y piñas dulces. Y yo preparaba aguas frescas para refrescarnos del calor. Por las tardes jugaba con Pedro en el patio, haciéndole cosquillas en la pancita hasta que reía a carcajadas, un sonido que llenaba la casa de alegría. Juan traía regalitos a veces, como un sonajero de madera o un dulcecito de cajeta, y me decía, para mi reina y mi principito. Pero poco a poco empecé a notar que sus ausencias se hacían más largas, que llegaba oliendo a algo extraño, no a sudor del campo, sino a perfume barato, de ese que venden en las tienditas. No quería creerlo, mijos, porque el amor ciega, ¿verdad? Me decía a mí misma. Es el cansancio, María, no seas paranoica. Pero el corazón sabe, y el mío empezaba a latir con inquietud. Una vez encontré un arete en su bolsillo, uno plateado con una piedrita falsa, y le pregunté, ¿de quién es esto, Juan? Él se rió nervioso y dijo, ah, debe ser de una clienta en el mercado, se me cayó al dar cambio. Yo lo creí o quise creerlo, porque Pedro era tan pequeño y yo no quería romper el hogar. Seguía cuidando al chamaco, bañándolo en una tina de metal con agua tibia, secándolo con toallas suaves y vistiéndolo con ropita que yo misma cosía. Sus piecitos gorditos pateaban el aire y yo besaba cada dedito, pensando, este es mi tesoro, nadie me lo quita. Pero las noches se volvieron solitarias. Juan salía a ver a un amigo o a arreglar algo en el tractor, y yo me quedaba meciéndome en la hamaca con Pedro dormido en mis brazos, escuchando el viento susurrar entre los árboles. El pueblo era pacato, con calles empedradas y casas coloridas, pero por la noche se sentía tan vacío. Rezaba a la Virgen pidiéndole fuerza. Madrecita, cuida a mi familia, no dejes que nada nos separe. Y entonces, mijos, empezaron los sueños raros como advertencias sutiles. Soñaba con sombras en la casa, con Juan alejándose en la oscuridad, pero nada claro aún. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y corría a ver a Pedro en su cuna, tocando su pecho para sentir su respiración tranquila. Una noche, después de una cena sencilla de frijoles y tortillas, Juan se fue temprano a la cama, quejándose de dolor de espalda. Yo lavé los trastes bajo la luz tenue de una bombilla, pensando en lo mucho que lo amaba a pesar de todo. Pedro ya dormía, con su puñito cerrado como aferrándose a la vida. Me acosté al lado de Juan, sintiendo su calor, pero él se dio la vuelta, murmurando, «Estoy muerto de cansancio, María». Cerré los ojos,
tratando de ignorar el nudo en mi estómago, ese presentimiento que crecía como una mala hierba. El reloj en la pared tic-tacaba lento, marcando las horas, y el viento afuera mecía las ramas de los árboles como un lamento suave. Poco a poco el sueño me envolvió, pero no era un sueño cualquiera. Era como un trueno anunciando la tormenta, y en él vi cosas que me helaron la sangre. Juan con otra mujer riendo en un lugar escondido, mientras Pedro lloraba solo en la casa. Desperté jadeando, pero eso no era todo. Al chequear su chamarra colgada en la puerta, encontré un papelito arrugado con una nota. «Te veo mañana, mi amor». Mi corazón se detuvo y en ese momento, con las manos temblando y las lágrimas rodando por mis mejillas, supe que la traición era real. Juan roncaba plácidamente a mi lado, ajeno a todo, mientras yo me sentaba en el borde de la cama, abrazándome las rodillas, sintiendo el mundo desmoronarse a mi alrededor. Ahí estaba yo, acurrucada en el borde del colchón viejo, con el cuerpo temblando como hoja en el viento, mientras el papelito ese ardía en mi mano como una brasa. No podía soltar el llanto, no quería despertar a Pedro en la habitación de al lado, pero el dolor me apretaba el pecho como una mano invisible. Juan seguía roncando, su espalda ancha subiendo y bajando con cada respiro, como si nada pasara, como si su mundo no estuviera a punto de estallar. Me sequé las mejillas con el dorso de la mano, arrugando esa nota traicionera hasta hacerla una bolita, y me levanté despacio, pisando el piso frío de tierra con los pies descalzos. Caminé hasta la ventana, donde la luna plateada se colaba por las cortinas raídas, iluminando el patio desierto. «Diosito, ¿por qué?», susurré al cielo estrellado, sintiendo un vacío que me tragaba entera. Pero en ese instante algo se rompió dentro de mí. No era solo tristeza, era una chispa de rabia que empezaba a encenderse, como fuego en la maleza seca. Recordé cómo habíamos construido esa vida, paso a paso, con sudor y promesas. Cuando nos mudamos a esta casita después de la boda, Juan y yo plantamos un árbol de limón en el jardín, riéndonos mientras cavábamos el hoyo. «Va a dar frutos dulces como nuestro amor», me dijo él, con tierra en las uñas y una sonrisa pícara. Yo, con mi vestido floreado, ondeando en la brisa, lo besé bajo el sol de mediodía, creyendo que eso duraría para siempre. Los primeros meses fueron como un cuento. Él salía al amanecer con su sombrero vaquero, besándome la frente antes de irse al campo, y yo me quedaba organizando la casa, cantando rancheras mientras barría. «Te amo, mi reina», me escribía en papelitos que dejaba en la mesa, y yo los guardaba como tesoros. Cuando Pedro llegó, todo se volvió más brillante. Lo veíamos gatear por el suelo, persiguiendo una pelota de trapo que yo le había hecho, y Juan lo alzaba en el aire diciendo: «Mira qué fuerte es mi chamaco, va a ser un hombre de bien como su padre». Esas noches nos sentábamos en el porche con el aire cargado de jazmín y planeábamos el futuro. Una casita más grande, quizás un camioncito para Juan y más hijos corriendo por el patio. Pero las grietas empezaron a aparecer, sutiles al principio, como goteras en el techo que ignoras hasta que llueve fuerte. Juan comenzó a llegar más tarde, con excusas flojas. El tractor se descompuso, tuve que quedarme arreglándolo con los compas. Yo lo recibía con cena caliente, preguntando: «¿Todo bien, amor?». Y él asentía, comiendo rápido, sin mirarme mucho a los ojos. Noté que su camisa olía a algo dulce, no a tierra ni a sudor, sino a un aroma floral barato, de esos que usan las mujeres del mercado para impresionar. Una vez, mientras lavaba su ropa en el lavadero del patio, encontré un cabello largo y rubio enredado en el cuello de la camisa. Mi corazón dio un vuelco, pero me dije: «Es nada, María.
quizás de una prima o una vecina. Lo confronté esa noche, con voz suave para no pelear. Juan, ¿de quién es este cabello? Él se rascó la cabeza, fingiendo sorpresa. Ay, mujer, ni idea, debe ser tuyo. Pero mis cabellos son negros como la noche, no rubios como el sol. Lo dejé pasar, porque Pedro tenía fiebre esa semana y yo estaba ocupada hirviendo eucalipto para hacerle vapores, acunándolo hasta que se dormía con su carita caliente contra mi hombro. Las señales se acumulaban como nubes antes de la tormenta. Juan empezó a esconder su teléfono, poniéndole contraseña, cosa que nunca había hecho. Es por seguridad, hay ladrones por ahí, me dijo cuando le pregunté. Pero una tarde, mientras él dormía la siesta, sonó un mensaje y lo vi de reojo. Un corazoncito rojo de un número desconocido. Mi pulso se aceleró, pero no dije nada. No quería armar escándalo con Pedro jugando cerca, rodando su camioncito de juguete por el piso. En cambio, empecé a vigilar más, notando cómo se arreglaba extra. Se ponía loción barata antes de ir al mercado y volvía con los ojos brillantes como si hubiera bebido un trago de tequila. Las noches se volvieron tensas. Yo me acostaba dándole la espalda, fingiendo dormir, mientras él se volteaba murmurando «Buenas noches». El silencio en la casa era pesado, roto solo por el tic-tac del reloj y el ocasional llanto de Pedro, que parecía sentir la tensión en el aire. Entonces vinieron los sueños, mijos, como mensajeros del más allá. Al principio eran borrosos. Veía a Juan caminando por un camino oscuro, de la mano con una sombra femenina, mientras yo corría detrás gritando su nombre. Me despertaba con el pecho agitado, sudando bajo las sábanas gruesas, y corría a chequear a Pedro en su cunita de madera, tocando su frente para asegurarme de que estaba bien. Pero una noche el sueño fue tan vívido que me dejó helada. Soñé que entraba a un motel barato, en las afueras del pueblo, de esos con luces neón parpadeantes y paredes descascaradas. Ahí estaba Juan, en una habitación mugrienta, riendo con Rosa, la vecina esa de la casa de junto. Una mujer curvilínea, con labios pintados de rojo y ojos astutos, que siempre me saludaba con una sonrisa falsa. En el sueño los veía besándose, sus manos enredadas, mientras fuera, en el río cercano, Pedro jugaba solo y caía al agua turbia, gritando «¡Mamá!». Corrí desesperada, pero el corriente se lo llevaba, su manita asomando por última vez. Desperté gritando, con el corazón en la garganta, y Juan se incorporó alarmado. «¿Qué pasa, mujer?». Le mentí. Nada, una pesadilla, pero mis manos temblaban tanto que no podía ni encender la luz. Eso me impulsó a actuar, mijos. No podía quedarme cruzada de brazos. Al día siguiente, mientras Juan estaba en el campo, revisé su teléfono a escondidas, rompiendo la contraseña con un truco que me enseñó mi sobrino. Ahí estaban los mensajes. «Te extraño, mi rey. Ven pronto, Rosa te espera». Fotos de ella en ropa ajustada, posando como en una novela barata. El mundo se me vino abajo otra vez, pero esta vez no lloré. Sentí una furia fría, como el agua de pozo en invierno. «Hijo de su», murmuré, borrando las huellas de mi intromisión. Esa noche lo confronté en la cocina, con Pedro ya dormido. Esperé a que comiera su pozole, y entonces solté. «Juan, celo de Rosa, no me mientas más». Él dejó caer la cuchara, su rostro palideciendo bajo la luz amarilla de la bombilla. «María, ¿de qué hablas?». «Es chisme del pueblo». Pero sus ojos lo delataban, desviándose como un perro culpable. Grité. «Vi los mensajes, cabrón. ¿Cómo pudiste con tu hijo tan chiquito?». Él se levantó, alzando la voz. «Tú no entiendes. Estoy estresado con el trabajo». La pelea escaló, platos volando, yo llorando de rabia. «Sal de aquí si quieres a esa puta». Él se fue azotando la puerta y yo me derrumbé en el piso, sollozando
hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. De ahí en adelante me transformé. Ya no era la víctima. Empecé a tejer mi plan como una araña su tela. Hablé con mi comadre Lupe, que trabaja en la notaría del pueblo, pidiéndole consejos discretos sobre divorcio. María, recolecta pruebas, fotos, testigos, me dijo en voz baja, mientras tomábamos atole en su casa. Empecé a seguir a Juan a escondidas, viéndolo reunirse con Rosa en un cafetín sucio, sus manos tocándose bajo la mesa. Saqué fotos con el teléfono viejo que tenía, temblando detrás de un árbol. Mientras tanto, cuidaba a Pedro con más celo, llevándolo a la escuela del pueblo, donde jugaba con otros chamacos en el recreo, su risa inocente como un bálsamo para mi alma herida. Pero el estrés me comía. Pedro empezó a enfermarse, con fiebres altas y tos seca, como si absorbiera el veneno de nuestra casa. El doctor dijo, «Es el ambiente, señora. El niño siente la tensión». Culpa de Juan, pensé, mientras le ponía compresas frías en la frente, susurrándole, «Todo va a estar bien, mijo». Planeé mudarme temporalmente con mi mamá en el rancho vecino, empacando cosas a escondidas, ropita de Pedro, mis ahorros guardados en una lata bajo la cama. Confronté a Rosa una tarde en el mercado donde vendía frutas con supuesto colorido. Me acerqué con voz firme. «Aléjate de mi marido, zorra, o te arrepentirás». Ella se rió, cruzando los brazos. «Juan me quiere a mí, no a ti, vieja». Sus palabras me hirieron, pero me dieron fuerza. Esa noche, con Pedro tosiendo en su cama, juré, «No dejaré que esto nos destruya». Juan volvió tarde, oliendo a alcohol, y discutimos de nuevo. «Estás loca, María». Pero yo ya tenía aliados. Mi hermano, un policía local, me ayudó a juntar más evidencia, como testigos que los habían visto juntos. El plan crecía, mijos, como un río después de la lluvia, y yo me sentía más fuerte, aunque el corazón me doliera como una herida abierta. Justo cuando creía que podía controlarlo todo, Pedro empeoró una noche, su fiebre subiendo como fuego, y corrí al hospital del pueblo con él en brazos, el camino oscuro y lleno de baches, sacudiendo el taxi viejo. El doctor lo examinó diciendo, «Es neumonía, señora, por el estrés en casa». Mientras esperaba en la sala fría, con sillas de plástico y olor a desinfectante, sentí que la culpa me ahogaba, pero también una determinación feroz. Juan llegó horas después, con cara de preocupación falsa. «¿Cómo está el chamaco?». Lo miré con ojos de hielo. «Por tu culpa, Juan». Él se sentó a mi lado, murmurando excusas, pero yo ya planeaba el golpe final, con las pruebas en mi bolso, lista para acabar con esa farsa. Pedro se recuperaba lento, su manita apretando la mía, y en ese momento, con el bip de las máquinas sonando como un reloj implacable, supe que tenía que actuar pronto, antes de que el drama nos tragara a todos. En esa sala de hospital, con el zumbido constante de los aparatos, como un recordatorio cruel del tiempo que se escapa, apreté la manita de Pedro con más fuerza, sintiendo su pulso débil, pero constante bajo mis dedos. No era solo miedo lo que me invadía, era una resolución ardiente, como el sol del mediodía en el desierto, que me impulsaba a moverme antes de que todo se desmoronara como un castillo de arena. Al día siguiente, con Pedro estabilizado y bajo el cuidado de las enfermeras vestidas de blanco, salí de ahí con el bolso lleno de papeles, fotos borrosas pero incriminatorias, mensajes impresos en hojas arrugadas y declaraciones de testigos que mi hermano había recolectado en el pueblo. Caminé por las calles polvorientas de Jalisco, el viento caliente levantando remolinos de tierra, y me dirigí directo a la oficina del abogado, un hombre canoso con gafas gruesas que olía a tabaco y café viejo. «Señora María, esto es sólido.
me dijo revisando todo, su pluma rayando notas en un cuaderno amarillento. Vamos a la corte. Ese hombre no se saldrá con la suya. Asentí, con la barbilla en alto, imaginando el rostro de Juan al enterarse, y sentí un poder nuevo brotando en mí, como una flor silvestre que crece en tierra árida. El proceso legal fue un torbellino de emociones, mijos, como una charreada donde el toro embiste sin piedad. La corte del pueblo era un edificio viejo, con paredes agrietadas y bancas de madera que crujían bajo el peso de la gente. Llegué vestida con mi mejor falda negra y blusa bordada, el cabello recogido en un moño apretado, mientras Juan aparecía con traje prestado, sudando bajo el ventilador que zumbaba en el techo. Rosa no se presentó, pero su sombra planeaba sobre todo. El juez, un señor serio con bigote gris, escuchaba mientras yo presentaba las pruebas. Aquí están los mensajes, su señoría, y testigos que los vieron en ese cafetín. Juan negaba con la cabeza, su voz temblorosa. Es mentira. María inventa todo por celos. Pero entonces saqué el as bajo la manga, conté lo del sueño, no como una visión loca, sino como una intuición divina que me guió a la verdad. Fue como si el cielo me abriera los ojos, declaré, mi voz firme resonando en la sala silenciosa. El juez asintió, golpeando el mazo. Evidencia suficiente. Divorcio concedido, con custodia compartida, pero la casa y los bienes para la señora. Juan se desplomó en su asiento, su rostro descompuesto como si le hubieran robado el alma, perdiendo no solo la casa, sino el respeto del pueblo, que ahora murmuraba a sus espaldas. Ahí vino el giro que nadie esperaba, mijos, como en esas novelas que pasan en la tele a medianoche. Rosa, al enterarse de que Juan estaba en la ruina, sin casa ni dinero para sus caprichos, lo dejó tirado como un trapo viejo. La vi en el mercado días después, vendiendo sus frutas con cara larga, evitando mi mirada mientras yo pasaba con la cabeza erguida. Juan vino a suplicar una noche, golpeando la puerta de la casita que ahora era solo mía, con lluvia cayendo a cántaros y relámpagos iluminando su figura empapada. María, fue un error tonto, perdóname por favor, balbuceó. Arrodillado en el lodo del patio, sus ojos rojos de tanto beber. Lo miré desde el umbral, con una vela en la mano que proyectaba sombras danzantes en las paredes, y respondí con calma helada. Dios no castiga, Juan, pero cada acción trae su cosecha. Vete y no vuelvas. Cerré la puerta en su cara, oyendo sus sollozos mezclarse con el trueno, y por primera vez en meses respiré profundo, sintiendo la libertad como un viento fresco después de la tormenta. De las cenizas de ese caos renací como un ave fénix, mijos, con alas más fuertes y colores vibrantes. Pedro se recuperó por completo, su risa volviendo a llenar la casa como música de mariachi en una fiesta. Lo veía jugar en el jardín, persiguiendo mariposas con sus piernitas regordetas, y yo lo abrazaba fuerte, oliendo su cabello a jabón de lavanda. Con el dinero del divorcio y mis ahorros, monté un puestecito de tamales en el mercado del pueblo, envolviendo masa en hojas de maíz con manos expertas, el vapor caliente subiendo en nubes aromáticas. «Tamales oaxaqueños, bien calientitos», gritaba a los clientes, y pronto el negocio creció. Compré un carrito con ruedas para vender en las ferias, contraté a una vecina para ayudar, y el aroma de chile y carne atraía a la gente como moscas a la miel. Me volví independiente, pagando mis cuentas con orgullo, comprando ropita nueva para Pedro, y hasta un radio para escuchar corridos mientras cocinaba. Las noches ya no eran solitarias. Invitaba a mis comadres a platicar, riéndonos de chismes bajo las estrellas, con atole humeante en tazas de barro.
Ahora, con Pedro ya grande, casado y dándome nietos que corren por el patio como yo lo hacía de niña, miro hacia atrás y veo cómo esa traición me forjó. Mijos, esa experiencia me mostró que el cielo no envía castigos, sino lecciones envueltas en dolor, como regalos amargos que endulzan el alma con el tiempo. Si sientes que el mundo te aplasta con una infidelidad o una pérdida, recuerda que dentro de ti hay una fuerza dormida, lista para despertar y pelear. Valora a los que te aman de verdad, pero no permitas que nadie te pisotee el corazón. Levántate, sacude el polvo y camina con la frente en alto. Yo lo hice y aquí estoy, abuela fuerte en mi ranchito, tejiendo recuerdos nuevos con hilos de resiliencia. Y así, de las sombras más oscuras, salió mi luz propia. ¿Qué opinan ustedes de esta locura que viví? ¿Han tenido un sueño que les salvó de un desastre o una traición que los hizo más fuertes? Cuéntenme en los comentarios, denle like si les tocó el corazoncito y suscríbanse para no perderse más relatos que parecen sacados de la vida real. Hasta la próxima noche, cuídense mucho y sueñen bonito.